Era imposible. Acabábamos de perder horas sin saber por qué. Despertamos en la madrugada, en la cama, vestidos por completo. Y lo peor fue cuando nos enteramos de que no éramos los primeros, que eso era algo que ya había ocurrido antes en esa casa, con consecuencias aún más aterradoras. Este tema, mi querida comunidad, el que se toque el día de hoy, es sin lugar a dudas de los más interesantes para mí. Es paranormal, pero en otro sentido, ¿no? Igual o más aterrador, eso no lo sé, pero hay algo de realidad en este tipo de sucesos que me parece realmente fascinante. Espero que les gusten pues las historias que tenemos preparadas para ustedes esta noche, y si han vivido algo parecido, esperamos sus comentarios, o mejor aún, su historia completa para que aparezca en otro episodio. Por ahora es momento de iniciar, ya no hay marcha atrás. Estás escuchando Relatos de la Noche. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, lo que les voy a contar nos pasó a mi novia y a mí hace apenas unas semanas, poco después de que nos vinimos a vivir juntos. Les escribo con mucho calor, antes de que se haga de noche, pero ya después me da miedo hablar de esto. Yo tengo 20 años y ella 19. Nos fuimos de nuestras casas sin permiso de nuestros papás, así que tampoco teníamos muchas opciones para escoger dónde vivir. Un primo mío nos prestó esta casita que tiene en el Alamito, a las afueras de Hermosillo, y aquí estamos viviendo mientras vemos qué hacemos. La casa, como se imaginarán, está algo retirada, y alrededor no tenemos muchos vecinos. Durante el día no se siente tanto, pero en la noche la colonia se pone muy, pero muy oscura. Y luego está el calor. Los que están de Hermosillo sabrán de qué hablo, pero bueno. La casita nos la prestaron y nosotros nos fuimos sin permiso, así que tampoco estamos para ponernos exigentes. Y bueno, la verdad es que las primeras semanas estuvimos contentos. Era la primera vez que vivíamos solos, pero juntos, claro, y poco a poco estábamos aprendiendo a hacer todo por nuestra cuenta. Y un viernes en la tarde me cayó mi primer sueldo. Regresé a la casa bien contento. No era mucho dinero, pero para nosotros sí era importante y quisimos hacer algo para celebrarlo. Salimos a comprar algunas cosas para preparar algo rico de cenar y nos regresamos a la casa. Ninguno de los dos sabe cocinar realmente, así que estábamos haciendo todo entre los dos, leyendo instrucciones, viendo TikToks, preguntándonos qué seguía y riéndonos de las cosas que nos salían mal. Teníamos Netflix puesto en la televisión mientras cocinábamos. No recuerdo exactamente qué estábamos viendo porque tampoco le estábamos prestando mucha atención. Era más para tener algo de fondo mientras preparábamos la cena. Y eso es lo último que recuerdo. Lo siguiente fue abrir los ojos. Estaba acostado en nuestra cama. Durante unos segundos ni siquiera pensé que hubiera algo extraño. Ya saben, cuando uno despierta y todavía tarda un poco en ubicarse, en saber qué día es. Sentí que estaba así, pero casi inmediatamente me di cuenta de que estaba vestido, que tenía los zapatos puestos. Volteé hacia mi novia. Ella estaba acostada junto a mí, también con la ropa puesta. Y entonces se despertó también. Nos quedamos viendo los dos. Ninguno sabía qué había pasado o por qué estábamos acostados. Yo recordaba estar cocinando con ella, y ella también. No nos acordábamos de haber cenado, no recordábamos recoger las cosas, ni siquiera nos acordábamos de haber entrado a la habitación. Nada. Busqué mi teléfono y cuando lo encontré, vi que ya eran casi las 3 de la mañana, y ahí fue cuando sí nos asustamos. Nos levantamos y fuimos juntos hacia la cocina.
Toda la casa estaba en silencio. Afuera tampoco se escuchaba prácticamente nada y, como les decía, no tenemos vecinos cerca. Cuando llegamos encontramos las cosas que habíamos estado preparando todavía sobre la mesa. Los cuchillos estaban ahí, acomodados como los habíamos dejado mientras cocinábamos. La comida seguía ahí. Todo parecía haberse quedado detenido justo en medio de lo que estábamos haciendo. Volteamos hacia la televisión. Netflix seguía encendido. En la pantalla aparecía la pregunta esta si queríamos seguir viendo. Mi novia me preguntaba qué había pasado y yo le preguntaba exactamente lo mismo. Tratamos de recordar qué habíamos hecho después de preparar la comida, pero ninguno podía. Fue como si todo se hubiera cortado al mismo tiempo y luego simplemente despertáramos así. Para los dos el último recuerdo era prácticamente el mismo. Nosotros en la cocina, preparando nuestra cena, a punto de meter algo al microondas. Y después despertar en la cama, habiendo pasado horas. No sé cuánto tiempo estuvimos tratando de encontrarle una explicación, pero nos sentimos bastante mal. Pensamos que quizás nos habíamos quedado dormidos, pero eso tampoco nos explicaba cómo habíamos llegado los dos hasta la cama, mucho menos por qué ninguno recordaba haberlo hecho. Lo que más me preocupaba era que nos hubiera pasado algo y simplemente no pudiéramos recordarlo. Al final, evidentemente, ya ni siquiera cenamos. Tampoco teníamos ganas. Pasaron unos días, hace 2 semanas exactamente, y terminé contándoselo al primo que nos había prestado la casa. Pensé que se iba a reír de mí. De hecho, mientras se lo estaba contando, yo mismo sentía que sonaba absurdo. Pero él no se rió. Se quedó mirándome muy serio mientras le contaba. Cuando terminé me preguntó otra vez cómo había sido. Le expliqué de nuevo punto por punto. Le expliqué que estábamos preparando la cena y que lo siguiente que los dos recordábamos era despertar en nuestra cama alrededor de las 3 de la mañana. Mi primo se quedó pensando y entonces me contó algo que yo no sabía. Tiempo atrás, sus papás le habían prestado esa misma casa a un primo de ellos. El señor acababa de salir de la cárcel en Estados Unidos y lo habían deportado para México. La familia estaba tratando de ayudarlo para que pudiera empezar otra vez, limpio, y le permitieron quedarse ahí. Según mi primo, fue durante su primer o segundo día en la casa cuando ocurrió algo. El tío estaba haciendo una reparación en la casa. Era mitad de la tarde. Todavía faltaba para que oscureciera. Estaba trabajando ahí dentro y, según contó después, en algún momento simplemente nada. Se perdió. Su siguiente recuerdo era despertar y dijo que eran casi las 3 de la mañana. No supo explicar qué había ocurrido entre una cosa y la otra, pero ya no fue una cena que tenían planeada. Cuando se lo contó a la familia, nadie le creyó. Es más, por sus antecedentes y por todo lo que había pasado antes de regresar a México, pensaron que había vuelto a consumir drogas. Pensaron que seguramente había hecho algo durante esas horas y ahora estaba inventando aquella historia para ocultarlo. Y esa fue la gota que derramó el vaso. Dejaron de ayudarlo. Poco después el tío se fue de la casa. Mi primo me dijo que durante años él también había pensado que aquello había sido una mentira. Nunca tuvo razones para creerle hasta que yo le conté lo que nos había pasado. Y había algo que a él también le llamaba mucho la atención, que obviamente yo no sabía absolutamente nada de aquella historia, mi novia mucho menos. Y aún así, los tres, ese señor y nosotros, con años de diferencia, pero despertamos en la misma casa sin recordar qué habíamos hecho durante varias horas. Los tres, cerca de las 3 de la mañana. Mi primo me dijo que desde que le contamos esto no ha dejado de pensar en su tío, porque ahora se pregunta si todos se equivocaron con él, si aquello que decía que le había ocurrido en esa casa realmente sí le pasó. Me dice que la última vez que alguien supo de él, les dijeron que andaba en Maneadero, en Ensenada, que ya lo vieron viviendo en la calle.
Mi primo quiere ahorrar dinero para ir a buscarlo. Hola comunidad, me llamo Luis. Les envío esto más para saber si han tenido casos similares que como una historia de terror, porque han pasado más de 40 años y nosotros al menos no tenemos idea de qué fue lo que pasó realmente. Verán, esto pasó en la década de los 80, cuando mi papá trabajaba como pulidor para Ciba Heiki, una empresa que ya no existe. Ellos tenían un complejo de plantas farmacéuticas en lo que actualmente es la VM Coyoacán, en la Ciudad de México. Mi papá vivía en Xochimilco, así que todos los días al terminar su turno hacía prácticamente el mismo recorrido para regresar a su casa. Una noche salió de trabajar como siempre. Había terminado su turno en la noche. Firmó su asistencia y comenzó a caminar hacia el puente que utilizaba para cruzar Calzada de Tlalpan. Era un trayecto que conocía perfectamente, y hasta ese momento nunca había ocurrido absolutamente nada fuera de lo normal. Pero fue cuando estaba por llegar al puente que sintió algo. Mi papá lo describe como un calor muy fuerte, aunque dice que nunca ha sabido explicar exactamente qué sintió ni de dónde venía. Nunca, después de tanto tiempo, ha podido encontrar las palabras. Lo que recuerda es que todo a su alrededor se iluminó durante apenas una fracción de segundo. Según él, fue como si de pronto le hubieran encendido unos reflectores de estadio. Una luz muy intensa que apareció de golpe. Y después, nada. Oscuridad. Mi papá trató de entender qué acababa de pasar. Cerró los ojos con fuerza porque pensó que quizás la luz lo había deslumbrado y esperó unos segundos antes de volver a abrirlos. Al principio veía borroso. Poco a poco comenzó a recuperar la vista hasta que finalmente pudo distinguir bien lo que tenía enfrente. Ahí fue cuando se dio cuenta de que ya no estaba junto a Calzada de Tlalpan. Estaba en Xochimilco. Específicamente se encontraba frente a una avenida conocida como El Crucero. Quienes conozcan esa zona sin ninguna duda ubican de qué lugar hablo. Según mi papá, estaba aproximadamente a 10 kilómetros del punto donde él recordaba que estaba un momento atrás. No entendía cómo había llegado hasta allí en unos segundos. Recordaba perfectamente estar caminando hacia el puente, sentir aquel calor, ver la luz y cerrar los ojos. Eso era todo. No recordaba haber tomado transporte, no recordaba haber recorrido esos kilómetros y tampoco podía explicar cómo había aparecido de pronto tan cerca de su casa. Pero estaba muy confundido. Lo único que quería era llegar, así que siguió caminando. Desde el crucero le quedaba menos de 1 kilómetro y recorrió esa distancia lo más rápido que pudo. Mientras avanzaba comenzó a notar otra cosa extraña. En aquellos años, según cuenta mi papá, Xochimilco era un lugar muy fiestero. Sobre todo los viernes era común encontrarse gente fuera de sus casas, escuchando música, vecinos tomando en la calle o alguien tocando una guitarra. Era parte de lo cotidiano. Pero esta vez las calles estaban vacías. No había nada de aquello. Aún así, mi papá siguió hasta su casa y entró. Su pareja de aquel entonces lo recibió de una manera muy agresiva. Estaba furiosa. Mi papá todavía venía tratando de entender qué había ocurrido en el camino, así que simplemente le preguntó qué le pasaba. Ella comenzó a reclamarle. Hay un detalle importante para entender esto. Tiempo atrás, mi papá había tenido una aventura con otra mujer, y desde entonces la relación con esa señora estaba muy fracturada. Por eso, cuando ella lo vio entrar, inmediatamente pensó que había vuelto a hacer lo mismo. Le reclamó que si iba a empezar otra vez con sus infidelidades, por lo menos tuviera la decencia de avisar que no iba a llegar. Mi papá no entendió. Le preguntó de qué estaba hablando. Entonces ella le dijo: «No te apareces en 2 días y todavía tienes el descaro de preguntar qué me pasa». Mi papá pensó que había escuchado mal. ¿Cómo que 2 días? Ella ya ni siquiera quiso discutir. Le dijo que hiciera lo que quisiera y se fue furiosa al cuarto.
Mi papá se quedó ahí tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Para él aquello no tenía ningún sentido. Había salido de trabajar y hasta donde podía recordar, habían transcurrido apenas unos minutos desde que caminaba rumbo al puente. Entonces fue a revisar la televisión. En aquellos años sin celular era la manera más sencilla de confirmar el día y enterarse de lo que estaba pasando. Así que prendió la tele y encontró el noticiero. Se quedó mirando hasta que pudo comprobarlo. Era lunes. Eso era imposible. Mi papá recordaba haber salido de trabajar antes del fin de semana. Sin embargo, en su casa habían transcurrido aproximadamente 2 días y su pareja llevaba todo ese tiempo sin saber dónde estaba. Para él, en cambio, ese tiempo simplemente no existía. Fue entonces cuando comenzó a revisar sus cosas. Traía su reloj, su cartera, su dinero, sus credenciales. No parecía faltarle absolutamente nada. También llevaba la misma ropa con la que había salido del trabajo. Mi papá acostumbraba cambiarse antes de irse para no ensuciar su ropa de diario mientras trabajaba. Y lo que más le llamó la atención fue que seguía prácticamente como cuando había salido. No había nada en su aspecto que pudiera ayudarlo a entender dónde había estado durante todo ese tiempo. Intentó recordar, pero no había nada de qué acordarse. Su último recuerdo era estar cerca de Calzada de Tlalpan, sentir aquel calor y ver cómo todo se iluminaba durante unos segundos. Después había cerrado los ojos y cuando volvió a ver con claridad, estaba ya en Xochimilco, a kilómetros de distancia. Nunca supo cómo llegó hasta ahí, y mucho menos qué ocurrió durante esos 2 días. Han pasado más de 40 años desde entonces. Mi papá no tiene la más mínima idea de qué pasó en esos 2 días. Y les repito, se trataba de otra pareja, no de mi mamá. Así que no hay ninguna razón para que mi papá nos contara esta historia si no fuera verdad. Lo que ocurrió en esos 2 días sigue siendo un tiempo completamente perdido para él. Comunidad, por favor, ahora sí les ruego que nos comenten con sus opiniones respecto a las historias de esta noche. Y sobre todo, que nos cuenten si alguna vez han pasado por algo similar. Sería de verdad de mucha ayuda saberlo. Por cierto, el enlace todavía está en la descripción, pero ya no hay libros de edición especial en Amazon. No tenemos ninguna información de que vayan a volver a imprimirlos, así que si se lo encuentran en alguna librería y aún no lo tienen, cómprenlo, porque ahí viene el segundo y creo que este se volverá cada vez más difícil de conseguir, porque ahí viene el segundo y yo supongo que ya no se va a imprimir el primero, que todos los esfuerzos van a ser hacia el segundo, así que pues el primer libro va a ser bastante más difícil de conseguir. Pero bueno, ahora sí, continuamos porque nos quedan más relatos esta noche. Hola Uriel, llevo años escuchando tu podcast. Soy muy miedosa pero también muy curiosa y me gusta escuchar este tipo de historias, tanto que incluso a mis pacientes les recomiendo el canal. Quiero contarte una historia de las muchas cosas que me han pasado. Siento que soy una persona muy sensible a estos temas. La casa de mis papás se encuentra en las afueras de un municipio cerca del centro de Oaxaca, así que como te imaginarás, hay poca gente viviendo en la colonia. Yo jamás había tenido ninguna experiencia paranormal hasta que llegamos a vivir ahí. La casa es nueva. En cuanto terminó de construirse nos mudamos y ahí es donde ocurrieron las historias que algún día voy a contarte. Pero hoy empezaré con esta. Yo todavía estaba en la universidad, hace más o menos 4 años, y tenía que hacer una maqueta como trabajo final. Además, esa misma semana era época de exámenes y tenía que estudiar. Esa noche decidí terminar primero mi maqueta. Estudié fisioterapia y mi trabajo era sobre la anatomía ósea de la rodilla. Estaba a punto de terminar. Me faltaban pegar 3 huesitos pequeños hechos de fieltro. O sea, solamente tenía que ponerle silicón y pegarlos. En eso estaba cuando vi que eran las 2:54 de la mañana.
Lo sé porque tenía música puesta y justo en ese momento la música se detuvo. Como era época de calor, tenía la ventana abierta, aunque las cortinas estaban cerradas. Mi habitación está en el segundo piso y la ventana da hacia el patio y después hacia la calle. Entonces comencé a escuchar unos ruidos muy feos. Casi parecían gritos. En ese momento pensé que podían ser guajolotes, pero ningún vecino tenía guajolotes. Y además, los gritos parecían venir justo de abajo de mi ventana. Eran horribles. Me asusté tanto que ya no quise estudiar para mi examen. Lo único que quería era pegar los 3 huesitos que me faltaban para poder acostarme a dormir. Así que los pegué rápidamente. Me levanté de la silla. Cerré la ventana sin mirar hacia afuera ni abrir las cortinas. Apagué la luz. Corrí hacia mi cama y me tapé hasta la cara. Entonces reaccioné. De alguna forma reaccioné. Seguía sentada en la silla y los 3 huesitos seguían sin pegar. No entendí qué había pasado, pero volví a hacer exactamente lo mismo. Pegué rápido las 3 figuras que faltaban en mi maqueta. Me levanté de la silla, cerré la ventana sin mirar hacia afuera, apagué la luz y corrí hacia mi cama para taparme hasta la cara. Y otra vez reaccioné. Seguía sentada frente a la maqueta, a punto de pegar las últimas figuritas. Volví a hacerlo y volvió a pasar. Te juro que volvió a pasar. Después de varios intentos tuve tanto miedo que decidí ni siquiera terminar la maqueta. Simplemente me levanté para cerrar la ventana y volví a apagar la luz. Pero volví a reaccionar sentada en la silla. Esto me pasó unas 7 veces, tal vez. No puedo recordar exactamente cuántas. Finalmente traté de concentrarme. Esta vez hice todo con mucho cuidado, lentamente. Me puse a terminar de nuevo mi maqueta y cuando finalmente pegué la última figura, miré el reloj. Eran las 3:54 de la mañana. Había pasado una hora. Una hora en la que lo único que había intentado hacer era pegar 3 pequeñas figuras de fieltro. Algo que normalmente me habría tomado 5 minutos. Ya no quise hacer nada más. Dejé todo como estaba. Me acosté y esta vez ni siquiera apagué la luz. Simplemente me quedé así como unidad, hasta que el sueño me venció. ¿Qué tal, comunidad? Muy buenas noches. Si esto llega a publicarse, les mando muchos saludos a todos y les agradezco por compartir sus historias. Mi nombre es Margarita y quiero contarles algo que les pasó a mi papá y a mi hermano en octubre del año pasado. Yo hace tiempo que ya no vivo en el pueblo donde crecí, con ellos, así que no estuve ahí cuando sucedió. Todo esto lo sé porque ellos mismos me lo han contado. Mi papá y mi hermano tienen un taller mecánico cerca de la carretera. No les voy a decir exactamente dónde porque me pidieron que no dijera sus nombres ni el lugar. De hecho, les da un poco de pena hablar de esto. Los dos escuchan relatos de la noche mientras trabajan, y cuando les dije que quería mandar la historia me dieron permiso, pero con esa condición, no decir su nombre. Todo comenzó con un carro con el que ya tenían días batallando. Lo habían reparado, lo entregaron, pero se lo regresaron porque seguía teniendo problemas. La persona era muy agresiva y de hecho algo importante en el pueblo, así que ya se imaginarán la presión. Tenían que encontrar que estaba fallando y entregarlo otra vez, pero por más que le buscaban no conseguían que quedara bien. En eso estaban cuando escucharon un golpe muy fuerte a lo lejos. Por la ubicación del taller están acostumbrados a escuchar carros que pasan por la carretera, así que inmediatamente pensaron que había ocurrido un accidente. Luego pasó frente al taller una señora que llevaba puesto un suéter rosa. «¡Chocaron en la carretera!», les dijo. Mi papá y mi hermano se asomaron. Desde donde estaban alcanzaron a ver polvo levantado, como humo, y gente que comenzaba a acercarse al lugar. Vieron que varias personas habían salido para ayudar, pero ellos decidieron seguir trabajando.
No sabían qué tan grave había sido, pero ya había gente allá y ellos tenían que entregar ese carro. Así que se regresaron al taller. Siguieron revisándolo, probando una cosa, luego otra. Pasó un rato y el carro nomás no quedaba. Fue entonces que mi hermano se asomó otra vez hacia la carretera y ya no vio nada de movimiento. Le había llamado la atención que no se escuchara nada, y en efecto, ya levantaron todo, le dijo mi papá. No debe haber estado tan grave el choque. Y así siguieron trabajando. Pasaron unos minutos. Entonces escucharon un golpe muy fuerte otra vez. Mi papá y mi hermano levantaron la mirada. Otra vez parecía venir de la carretera. Mi papá hizo un comentario, algo así como: ¿otro más? Anda el diablo suelto. Y en cuanto dijo esto, sintió algo muy extraño. Él me explicó después que fue como un déjà vu, como esa sensación de estar viviendo algo que ya había ocurrido, solo que esta vez era demasiado intensa, porque además, enseguida, vieron pasar a una señora frente al taller, a una señora de suéter rosa, que volteó hacia ellos y dijo: «Chocaron en la carretera». Mi papá y mi hermano se quedaron viéndola. Era la misma señora y había dicho exactamente lo mismo, con el mismo tono de sorpresa. Los dos salieron del taller. Cuando voltearon hacia la carretera, vieron otra vez el polvo levantándose. Vieron la gente saliendo y comenzando a acercarse. Era la misma escena que habían visto un rato antes, pero esta vez no se quedaron ahí. Mi papá y mi hermano corrieron hacia la carretera. Había sido un accidente fuerte. Un camión de carga había impactado a dos camionetas y uno de los conductores había quedado prensado. La camioneta parecía estar a punto de prenderse. Mi papá y mi hermano se acercaron para ayudar, y entre los dos, gracias a Dios, pudieron sacar al chofer. Estaba muy mal herido, pero por suerte sobrevivió. Después de todo aquello regresaron al taller, y fue entonces cuando empezaron a hablar de lo que había pasado. Los dos recordaban bien el primer golpe, no era un sueño. Los dos recordaban a la señora del suéter rosa, pasando, diciéndoles que habían chocado en la carretera. Los dos recordaban haberse asomado y haber visto el polvo, el movimiento, la gente acercándose. Y mi hermano también recordaba incluso haberse asomado un rato después y decirle a mi papá que seguramente el accidente no había sido tan grave porque ya habían levantado todo. Pero después eso que vivieron ocurrió otra vez. Hasta el día de hoy ninguno de los dos sabe explicar qué fue lo que pasó. Evidentemente nunca van a poder explicarlo. No saben si de alguna manera vieron algo antes de que ocurriera. Si por unos minutos pasó algo con el tiempo o si simplemente fue una coincidencia demasiado extraña que ninguno de los dos puede entender, que no va a entender nunca. Mi papá tampoco sabe qué pensar, pero hay ciertas cosas que lo hacen dudar. La primera vez que vieron el accidente no fueron a ayudar porque ya había personas acercándose. La segunda vez, corrieron. Y gracias a eso estuvieron ahí para ayudar a sacar al conductor. Por eso dice mi papá que a veces se pregunta si aquello que pasó tenía que ver con ellos, o si de alguna manera que nosotros no podemos comprender, tenía que ver más bien con ese hombre, con el que manejaba, con el que estaba atrapado en la camioneta. Como si alguien le hubiera dado una segunda oportunidad. Ellos casi nunca hablan de esto. Como les decía, incluso les da pena contarlo porque saben cómo suena. Pero los dos recuerdan lo mismo. El golpe, la señora del suéter rosa, el polvo levantándose sobre la carretera. Todo dos veces, idénticas. Y aunque no saben por qué tuvieron que verlo primero sin poder hacer nada, sí saben una cosa. La única razón por la que la segunda vez salieron corriendo del taller para ayudar es porque ya habían visto ese accidente. Les hago una pregunta, aunque
Ya me imagino la respuesta. A alguien allá afuera, en la comunidad Relatos de la Noche, le ha pasado algo similar. Que tengan muy buenas noches.